Ahora sí. Chicos, ¿ya saben cuándo volvemos a las clases presenciales? Escuché, o mejor dicho, vi un mensaje que el coordinador ya va a atenderlos personalmente. ¿Saben si ya en junio volvemos o qué les han comentado, muchachos? No nos han dicho nada, profe. O sea, esta cuestión nada más es como ¿qué será? Un previo, ir físicamente. Sí, porque de hecho nos mandaron un documento en donde decía que no íbamos a regresar. Ah, caray. O sea, todavía no hay fecha definida. No. Yo pensé que con esto ya estábamos muy... Supongo que eso de que le van a estar ahí en la escuela nada más sería como para resolver cuestiones académicas o administrativas, pero de ahí en fuera no nos han dicho nada. Ah, ya, ya. Cualquier emergencia o como cualquier cuestión. Ah, bueno, pues sigamos entonces en casa cuidándonos, muchachos, para evitar cualquier complicación. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. ¿Cómo les fue con la tarea? Espero que les haya gustado investigar y ver todo lo Súper. Europa, ¿no? Cosas muy, muy padres. Ahorita se las voy a compartir. Yo les hablaré antes que los propios atractivos, les hablaré un poco de las ciudades más representativas y bueno, ya conforme avancemos, iremos verificando cuáles son estos atractivos, ¿no? Muy, 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 muy interesante, la verdad es que Europa, decíamos, pues no en balde es el sitio o uno de los sitios más importantes en cuanto a turismo dentro del continente y bueno, perdón, dentro de los 5 continentes y esto da como resultado pues su posicionamiento. Recuerden que todo el análisis que hacíamos nos permitía entender que del top 10 de países o de destinos de turismo a nivel internacional, 6 son europeos, entonces eso nos da mucha, mucha claridad de lo potente y de lo fuerte que es este continente cuando hablamos de turismo, ¿no? Por eso vale la pena. Oiga, profe, Dime. ¿y cuándo nos va a dar las calificaciones de las presentaciones? Bueno, Ya, ajá, de los atractivos de turísticos que hicimos del continente ya están europeo. calificadas. Si se dan cuenta, ya aparece con 1 a quien me entrego, ¿sale? Acuérdense que vale por cada entrega que ustedes me hacen, es un punto y se va sumando al total. Si por ejemplo al final tenemos 6 entregas, 6 puntos van a equivaler al 30%. Así es como lo hemos hecho de manera recurrente. Y justamente ayer les enviaba las calificaciones, no sé si ya pudieron verificarlo, pero ya les aparece el 1 a quien me entregó y estuvo completo su trabajo, por favor. Uh-huh. Chéquenlo y cualquier duda, pues de todas maneras me avisan para que yo lo pueda verificar. Bien, pues entonces vamos a continuar ya con la explicación y con los temas que nos atañen para el día de hoy. Si se llega a trabar o se llega a bloquear el avance de la diapositiva, por favor coméntenme porque estaba revisando nuestro material del día jueves en el video que subí a YouTube. Me di cuenta que yo les estaba hablando sobre los atractivos gastronómicos y no se veía la presentación. Entonces, si se llega a complicar, por favor avísenme para que de inmediato lo pueda solucionar. Bien, entonces justamente retomo eso porque les platicaba de Alemania, con la gastronomía, con estos platillos típicos que observé que no se proyectaron en nuestra sesión anterior. Estos serán los principales. El otro Francia, que también hablamos que era uno de la gastronomía pues más recurrente y más llamativa a nivel internacional y que bueno, inclusive para quien se dedica a estudiar gastronomía, hablar de la cocina francesa, pues es un referente dentro de todas las actividades que habitualmente realizamos y por eso la retomamos, ¿no? Hablamos también de Grecia, de esta gastronomía mediterránea que es sumamente saludable, cuyo platillo principal era esta ensalada a base de verduras, ¿sí? Y aceitunas, que es de lo más común, el oriatiki salata, un platillo muy tradicional de Grecia, ¿sí? Y justamente nos quedamos hasta ese punto y nos faltaría incluir en este proceso
los siguientes países para que ustedes se familiaricen al 100% con él, ¿sí? Entonces, denme oportunidad de mostrarles lo siguiente. No sé por qué batalla tanto este navegador. Les decía que cuesta trabajo que proyecta en la primera. Ahí está, es esta. Ahora sí. ¿Se detuvo o sí se puede ver, chicos, chicas? Sí se ve, profe. Excelente. Bien, entonces, bueno. Sí se ve. Bien, entonces decía, bueno, continuamos. Italia, una de las gastronomías más importantes, también base de lo que nosotros inclusive nos alimentamos actualmente en México, productos, platillos que se han vuelto dieta cotidiana no solo en Europa, sino en el mundo. Y podemos destacar tres aportaciones fundamentales, ¿no? Desde la cocina salada y una desde la cocina dulce. Tendríamos a la pasta como un referente y en todas las variedades, versiones que podemos encontrar. La lasaña también un producto típico italiano y que se extiende por todo su territorio y que al final comentamos pues también ha podido llegar a México. Y el otro sería la pizza. La pizza realmente es un platillo sumamente común en Italia, en todas las ciudades que conforman el país de Italia, pero tiene una característica muy particular. Las pizzas son sumamente artesanales, ¿eh? Todo lo que nosotros consumimos aquí en México, de estas grandes cadenas como Domino's, Pizza Hut, Little Caesars, son adaptaciones de la pizza desde la perspectiva americana. Entonces son pizzas pues muy gruesas, muy grasosas, muy grandes. En Italia la masa es normalmente muy delgadita y no hay esta mezcla de sabores tan extravagante. Generalmente hay una que es la más clásica, la pizza margarita, que únicamente lleva salsa de tomate y queso, y eso es el platillo más común. Es uno de los, para los turistas, uno de los menús más comunes. Puedes encontrar en Italia normalmente un menú de dos tiempos, donde se incluye ya sea una ensalada como plato inicial, y se complementa con un plato fuerte que sería una pasta con carne, pasta a la boloñesa, puede ser con lasaña, puede ser con una pizza individual y una bebida, ¿no? Es lo que normalmente te ofrecen, no es muy costoso, estamos hablando que tiene un costo aproximado de entre 5 hasta 10 euros, depende del lugar, depende de la ciudad, pero es algo bastante rico, bastante artesanal y sobre todo, pues que bueno, te ayuda a vincularte con esta identidad que comentamos de la gastronomía italiana. Es muy recurrente encontrar, por ejemplo, en Pisa que está la torre inclinada a lo largo de esta calzada para poder llegar al conjunto arquitectónico, es que es una iglesia. La torre de Pisa es un campanario de esta iglesia. Sobre toda la calzada para poder accesar vas a encontrar prácticamente lleno de restaurantes de comida típica italiana y donde normalmente se te ofrece este menú que te comentaba, una ensalada, un plato fuerte que es un espagueti, lasaña o en su caso pizza, y normalmente lo van a acompañar de una bebida. Tú eliges, puede ser una copa de vino, tinto o rosado, ¿sí? Y tinto o blanco, perdón, y también, o en su caso, pues alguna bebida gaseosa, ¿no? Normalmente Coca-Cola es lo que más encuentras en estos menús. Y uno de los otros platillos que también es conocido son estas bolas de arroz y carne, arancini siciliani, que es un tipo de albóndiga, como nosotros lo conocemos, es lo que he elaborado en lugar de carne a base de arroz y, perdón, en lugar de prepararse únicamente con carne, como lo hacemos aquí en México, se complementa con arroz y un poco de carne para poder dar esta figura, ¿no? Es de la gastronomía más interesante la italiana. La española, por la cercanía y por la vinculación que tenemos entre ambos países, pues también se convierte en algo típico y en algo interesante para nosotros. Principalmente destacan tres platillos son los más comunes, los más solicitados, inclusive también en los restaurantes que se dedican a vender platillos internacionales.
Uno de ellos es la paella, esta mezcla de arroz con diferentes tipos de carne, el gazpacho, que es un tipo de crema de tomate, de salsa de tomate, pero se sirve fría, ¿sí? Tenemos la tortilla española, que también es algo muy recurrente, que es a base de huevo y papa. Y bueno, de ahí destacaríamos el jamón ibérico, que es uno de los productos así, más demandados. En España, estos platillos pues son muy cotidianos. Tú puedes ir a un restaurante y parte del menú que siempre está disponible es la paella, no importa en la región. Valencia es uno de los más fuertes destinos en cuanto a paella, tiene un estilo de paella propio, pero a lo largo del territorio español vas a encontrar variaciones de paella. Otro es la tortilla española. Tú puedes ir al supermercado inclusive y comprar ya una tortilla española precocida. Nada más llegas a casa, la vacías en el sartén y de esa manera la puedes consumir. ¿Y qué decir del jamón ibérico? Es parte de la dieta común y constante de los españoles. A mí me sorprendía muchísimo este concepto del jamón serrano, el jamón ibérico, porque bueno, aquí en México es algo sumamente costoso, ¿no? Vas a encontrar una charola a lo mejor de 400 gramos, entre 200, 300 pesos hasta 500 pesos. Y también puedes conseguir en muchas ocasiones pues una pata de cerdo de jamón ibérico, jamón curtido, pero estamos hablando que el costo es entre unos 1,500 hasta 2,000 pesos, ¿no? Por el proceso, etcétera. Y en España es muy común que tú vas al supermercado y así como tú consumes pues el jamón aquí mexicano, el jamón, un embutido común y corriente, el jamón, ¿cómo le llaman aquí? Jamón de pavo, jamón, es un tipo de jamón precocido, un embutido, esta coloración rosa. Allá en España, en los supermercados vas a encontrar paquetes desde 1 euro de jamón serrano, ¿no? Y eso es pues, algo a lo que no estamos acostumbrados. A mí me sorprendía mucho verlo y era muy económico a comparación de lo que aquí en México consumimos, ¿no? Otro sería el cochino asado, que también es parte de la dieta española. Si se dan cuenta, pues normalmente se acompaña de papa y ninguno de los platillos de la cocina española pues es habitualmente utilizado el picante, ¿no? Como nosotros mexicanos que sí lo hacemos, hemos traído y hemos utilizado en esta mezcla cultural y gastronómica de España con México algunos platillos, pero siempre nosotros lo acompañamos con picante, ¿sí? Bélgica también uno de los destinos importantes. Uno de los productos más comunes es el waffle o gofre, que así se le llama en Europa, gofre. En Estados Unidos, en Canadá se le adecuó el nombre y es waffle, pero oficialmente el nombre es gofre, ¿sí? Es como se maneja y es un platillo sumamente tradicional, principalmente un postre que, bueno, se comparte, se utiliza en los territorios europeos, principalmente en estos del norte y del centro de Europa. Encontramos los mejillones también un platillo común, un platillo tradicional acompañado de patatas, y otro es el estofado de pollo, que se dan cuenta, pues es algo muy natural también, porque está acompañado siempre de verduras, en este caso es repollo, zanahoria, y en algunas ocasiones un poco de calabaza para poder generar este estofado, ¿sí? Serían los tres platillos típicos de Bélgica como representación de su gastronomía. Otro es Holanda o los Países Bajos. En los Países Bajos, pues bueno, decíamos, la gastronomía no es algo que sea tan conocido como los que ya mencionamos, Francia, Italia, inclusive Grecia, España también, pero Holanda también tiene algunos platillos característicos, ¿no? Uno serían estas famosas pastas, que en México lo conocemos también como pasticetas, que serían estas galletas, ¿sí? O esta preparación que genera como resultado galletas, es algo muy común, algo muy tradicional, y otra es este pastel de hojaldre que está hasta su derecha. Si se dan cuenta es muy similar al strudel. El strudel también es un platillo muy recurrente en Europa, generalmente a base de manzana y nuez, y aquí ellos tienen su propio pastel, ¿sí? Que sería este pastel de hojaldre que se llama Soasinbroche, ¿sí? Y la otra sería la sopa de guisantes, que finalmente decíamos los guisantes es parte de la dieta europea también, se prepara normalmente en caldo, es un poco más espeso de lo que nosotros comemos la sopa de verduras o la sopa de guisantes aquí en nuestro territorio, y también es base de la gastronomía holandesa. Portugal
Portugal, fíjense, Portugal es un destino muy bonito, no tan costoso como España, como Italia o como Francia, no se le ha... Perdón, desde mi perspectiva, Portugal no se le da la difusión correspondiente porque el impacto de este territorio, tanto en la gastronomía como en el turismo, es sumamente importante. Les comentaba, no sé si fue a ustedes o a los compañeros de Sabatino, pero lo tomo. Portugal, la ciudad de Oporto fue la primera ciudad constituida oficialmente en Europa. Entonces, imagínense, es la base después de la división y del ejercicio de cómo está constituido el territorio europeo y no se le hace tanta difusión, ¿sí? Y en la gastronomía pues tiene platillos que son sumamente conocidos, importantes. Las sardinas portuguesas, normalmente fritas, acompañadas de verdura. Vemos ahí la papa, que es algo que no puede faltar, papa hervida. Y otro que es muy importante es el bacalao. El bacalao en México es un platillo que sí consumimos. La única diferencia es que aquí en México no lo consumimos en trozo, normalmente lo consumimos deshebrado. Y es un platillo costoso. Y generalmente este platillo, el bacalao, lo relacionamos con una temporada específica en México, que sería el ejercicio de Navidad. Es cuando se consume en México, ¿no? La diferencia en Portugal, que es un platillo tradicional, gracias al ejercicio de que su alimentación, pues tiene que ver mucho con el mar, ¿no? Y por eso el bacalao es algo recurrente, ¿sí? Y finalmente tendremos este caldo verde, que sería a base de papas y también de col. La coloración pues tiene que ver un poquito con los elementos que se elabora, algunas especias que le dan este toque en color verde y bueno pues normalmente la papa les decía que es un ejercicio sumamente constante e importante para la gastronomía europea, ¿sí? A mí me agrada bastante el bacalao, es algo que decían, nosotros lo ubicamos específicamente en una temporada en nuestro país, en una temporada festiva, pero bueno, en Portugal es algo cuando tú viajas lo vas a encontrar de manera muy común y recurrente, ¿sí? Me falta Croacia. Croacia es un país del que no se habla mucho, ¿sí? Pero también tiene relevancia a nivel turístico. Croacia es muy cercano a Italia, son prácticamente vecinos, y entonces pues esto también le da una oportunidad de por la cercanía poder generar algunos recorridos turísticos desde Italia hasta Croacia. Una de las complicaciones pues sería el idioma, que normalmente decíamos el croata es una variación de la lengua eslava al haberse separado de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los platillos tradicionales? Uno es el chucrut, que es un tipo de ensalada a base de col, avinagrada, col o repollo como lo conocemos aquí en nuestro país, acompañado de algunas otras verduras como sería zanahoria, ¿sí? Y tenemos estos dos postres que si ustedes se dan cuenta seguramente los han visto o son similares a algunos postres que utilizamos en México. El de la parte inferior, que también es un tipo de pasta de hojaldre, algo similar, decíamos hace un ratito, al strudel, y lo mismo que pasaba con Países Bajos, también se presenta, es este sabija, que se dan cuenta es un tipo de pastel, elaborado con manzana, con pasas y cubierto o dentro de una pasta de hojaldre, ¿sale? Ese también es uno de los platillos más tradicionales de Croacia. Y encontramos el otro que sería estos dulces, ¿sí? O estos pasteles. Aquí en México normalmente se maneja, se le conoce, me parece que como niño envuelto. Hay una variación tanto dulce como salada, pero es una serie o es un pan que normalmente se enrolla, se rellena dependiendo la zona y el territorio. Ahí se rellena normalmente de cajeta o de algún tipo de mermelada, se corta y así es como se ofrece, ¿no? Que sería el orenaja, conocido también como enrollado de nueces. Dinamarca, uno de los países que está en la parte norte del continente, muy cercano de los nórdicos o en el mar del norte, y esto nos explica un poquito de por qué utiliza este tipo de productos como base de su gastronomía. Tenemos el smorgasbord. Si se dan cuenta, este smorgasbord, que es la fotografía de su izquierda, es muy similar a un tipo de producto que ya hablamos en Canadá. ¿Se acuerdan del smoked sandwich canadiense? Pues el smorgasbord
El smorgasbord es un tipo de producto similar, ¿eh? Decíamos, hay una mezcla entre América y Europa por la conquista y algunos platillos tienen ciertas similitudes. Este smorgasbord finalmente pues coincide, es un tipo de emparedado, a diferencia de lo que vemos en el continente americano. El emparedado, pues decíamos, tiene un relleno, se cierra. Aquí normalmente solamente es un pedazo de pan, no tiene una cubierta, ¿sí? Sería una tapa, como se conoce normalmente en el continente. Y bueno, tiene pan, queso y jamón también, ¿sale? El otro sería el Gravlax, que es también un producto muy importante de la gastronomía. El salmón en esta zona del Mar del Norte es un producto típico, recurrente, y que inclusive se exporta a todo el mundo, ¿no? Es muy común hablar del salmón noruego, del salmón sueco, del salmón finlandés. ¿Por qué? Porque en el territorio donde ellos se encuentran, normalmente existe esta posibilidad de poder tener o vincularse con este platillo, ¿no? Se toma en cuenta, el salmón en México es un producto cotizado, es un producto costoso, ¿sí? No es muy sencillo encontrar como parte de ir al supermercado y decir, pues quiero comprar un pedazo de salmón. Hay supermercados que, bueno, por las características y el segmento de mercado, lo meten como un producto ofrecido a los consumidores, pero no es tan recurrente por el costo que genera, ¿sí? Entonces, este salmón se prepara con mostaza, es uno de los platillos más tradicionales y se dan cuenta es curado, en la propia mostaza tiene este proceso de cocción, algo similar a lo que sucede con algunos platillos del mar que a base de limón normalmente se cocina, ¿no? El camarón, hay unas versiones de platillos en nuestro país que normalmente son curados. Y el otro es el beet lapskops, que sería un guisado de ternera, ¿sí? Es decir, de res, y si se dan cuenta, ¿acompañado de qué? De papas. Normalmente las patatas o las papas es algo muy recurrente en la gastronomía que genera pues el acompañamiento o la guarnición de la mayoría de los platillos típicos europeos. Rumania, un país no tan conocido en cuanto a gastronomía, pero lo retomo porque es bueno pues tener información de todas las zonas del continente europeo, ¿no? El primero es corva, si se dan cuenta es un tipo caldo, una sopa, ellos le llaman, de ternera con verduras. Aquí en México utilizamos también mucho esto, ¿no? Depende el territorio, pero es muy recurrente hablar de estos caldos con carne, ¿no? Esta barbacoa que se hace generalmente líquida, es una variante, se colocan trozos de carne, ¿sí? Solo que es borrego, pero se acompaña también de verduras. Yo he visto mucho este platillo les decía hace un ratito, barbacoa, y se acompaña con algunas verduras, como podría ser pues, zanahoria, chícharo, se le pone también garbanzo en algunas ocasiones, y entonces, por decir o por llamar un ejemplo, sería algo similar, ¿no? Este corva. El otro es el sarmale, que sería un tipo de producto a base de arroz, cebolla y carne, ¿sí? Es prácticamente ¿cómo llamarlo? Pues una barra de alimento que se presenta de esa manera, ¿sí? Y también es habitual en la dieta. Y el último sería el mamaliga, que es pan de maíz con carnes, como lo podemos ver ahí, son un tipo de rollo también, cubierta la carne con el maíz y nos da la presentación que ahí observamos. Suecia también un país interesante, decíamos, no muy común. Suecia, eso he escuchado, por el turismo, sí tiene pues un desplazamiento turístico, pero es un destino o un país más conocido porque siempre se ubica entre los 10 primeros países con la mejor calidad de vida, ¿sí? Estos tres países o esta zona de los nórdicos, que es Noruega, Finlandia y Suecia, normalmente van a estar siempre entre el top 10 de países con mejor calidad de vida. Si algún día tienen tiempo, métanse a internet y te genera ahí, hay un estudio que habla de los países con mejor calidad de vida, y estos tres siempre van a estar ahí. Entonces, por eso son conocidos, entonces vale la pena que si ustedes tienen la intención de viajar, lo puedan considerar como un destino dentro de su recorrido. La complicación puede ser a lo mejor la distancia, porque bueno, de la parte central, que es donde se concentra principalmente el turismo, pues hay que desplazarnos un poco,
Pero bueno, es una opción interesante, ¿sí? Ahí vamos a tener varios platillos. Vamos a tener el cot bular, que sería un tipo de albóndigas. Si lo ven es la parte superior. Estas albóndigas normalmente se sirven secas, no como lo hacemos en nuestro país, que las albóndigas normalmente es un platillo caldoso, picante, siempre. Ellos lo manejan seco y ¿qué creen? Lo acompañan de un puré de papas. Es la papa o las patatas, es un producto sumamente constante en la gastronomía europea, por todo el territorio. El otro es el polsa. El polsa es un platillo muy particular, pero al mismo tiempo interesante. El polsa va a acompañarse, se dan cuenta ahí, tiene algunos vegetales, algún tubérculo, que es el que llamamos, ay Dios mío, se me está olvidando el nombre. Eh, se hace una ensalada inclusive con este tubérculo en Navidad. Alguien que me acuerde, ese es el tubérculo color rojo, ¿sí? El betabel. Exactamente, muy bien. Betabel, entonces el betabel es parte de la gastronomía y se utiliza en este platillo y son vísceras, es decir, son tripas, algo que normalmente en México consumimos mucho las vísceras en nuestro país, lo hacemos claro bajo un proceso normalmente frito y lo vemos en tacos, es habitual. Ellos también toman las vísceras, generalmente algunas de res, sí, o de ternera, que es parte de los alimentos típicos, y lo acompañan con un huevo y es un desayuno típico sueco. Y el otro, que ese es bastante rico, es este que se llama ostkaka, que sería un tipo de pastel de queso, como lo conocemos aquí en México es el famoso cheesecake, y que también es base de la gastronomía en cuanto a postres con los que nosotros podemos encontrar en Suecia, ¿sí? Y aquí, bueno, metería ya como para cerrar algunos otros países, ¿sí? Platillos, un platillo por cada país como referencia. El bacalao también en Irlanda, decíamos, es un platillo recurrente, un platillo común por la ubicación geográfica. Decíamos que está también tocando parte del océano, al ser una isla, entonces se toma en cuenta, ¿sí? La manti turca, este es muy común, sería un tipo de empanadas rellenas de cordero, ¿sale? El otro es el goulash de Hungría, que es un tipo de carne estofada. Normalmente la forma en que se prepara el estofado o la que se prepara la carne es en estofado, ¿sí? Es decir, ponerlo a hervir, ¿sí? Generalmente y acompañarlo de algún tipo de salsa. Y el otro sería el pirukas en Estonia, que normalmente vamos a encontrar empanadas de zanahoria, col y carne. La única diferencia que estas empanadas que ellos le llaman normalmente van a ser acompañadas de un caldo, ¿sale? Como lo vemos en la última fotografía de la parte inferior. Estos serían algunos otros países. El pierogi de Polonia, que es normalmente una pasta con vegetales, esta es la parte superior. Si se dan cuenta es muy similar a los ravioles italianos, que es un tipo de pasta que está relleno. Ellos también lo generan de esa manera. La única diferencia es que el relleno es verdura, ¿sí? Otro de los más famosos es el borscht de Bielorrusia, que es una sopa de remolacha, es una crema específicamente, y esto genera uno de los atractivos más comunes. El otro, a mí me gusta bastante porque es muy similar al kebab que es una gastronomía, la revisaremos cuando lleguemos a África y Asia, pero el cevapi es algo muy similar al kebab, es un tipo de emparedado, si se dan cuenta tiene carne de cordero o en su caso también carne de ternera, se coloca en un pan al que se le llama pita, ¿sí? Que es un tipo pues ¿cómo llamarlo? Pues es un tipo de baguette, ¿sí? Se corta, se calienta, se rellena con esta carne, se acompaña de cebolla y también de algunas verduras. Es algo de lo más tradicional que vamos a encontrar en Europa, este famoso cevapi, que es muy similar, les decía, al kebab de origen africano y asiático, ¿sí? Y con estos vamos a terminar la parte de la gastronomía. Sería el bidek de Albania, que es un pastel de carne con queso. En la parte superior lo pueden observar, es prácticamente algo similar a un pie, solamente que es salado a base de carne y con queso, ¿sí? El trinxat de Andorra, que son patatas, col y tocino. Lo pueden ver en la parte superior derecha. Ahí tenemos las papas, decíamos que es parte de lo más recurrente, el tocino como una opción y la col también acompañado, ¿sí? El otro es el korobats,
El Korobatz es un tipo de asado, ¿sale? Asado se dan cuenta ahí hasta en espadas, como lo vemos en América del Sur, que ya lo hemos platicado. La única cuestión es que es cordero, ¿sale? En barbacoa. Barbacoa en Europa y en América del Norte normalmente es entender hacer un asado, como aquí en México lo manejamos. Y el que nos faltaría último sería el caliquico de Finlandia, que es un pan relleno de pescado y tocino, algo similar a la empanada, únicamente que la forma es redonda, circular, y el relleno es ya sea pescado o tocino, para habitualmente alimentarnos, ¿sí? Si se dan cuenta, al ser un país o al ser un continente tan extenso, tan diverso, vamos a encontrar platillos pues muy variados. Un producto común que sí se dan cuenta, hemos observado a lo largo de esta presentación, es la papa. La papa es un insumo sumamente importante para la gastronomía europea. En México, decíamos, también la hemos adoptado. En muchas ocasiones ya entendemos a estos territorios o a estos países como base de nuestra gastronomía y nos vinculamos con algunos alimentos, ¿no? La patata o las papas es uno de ellos, base de nuestra gastronomía nacional, que se ha complementado pues con el maíz, el frijol, etcétera. Entonces, por eso es importante hablar de este ejercicio. Bien, y hasta aquí voy a parar con esta. Si me dan la oportunidad voy a cambiar de presentación. Y con eso, hablaríamos de lo que corresponde al ejercicio de la gastronomía. ¿Qué opinan, chicos, chicas? Yo sé que ustedes, pues bueno, la mayoría, gracias a la carrera y también pues a las materias específicas de gastronomía, han tenido posibilidad de probar algunos platillos de la gastronomía europea, ¿no? Me gustaría preguntarles, ¿cuál es su favorito? ¿O cuál es el que consideran ustedes como más atractivo desde la parte de la gastronomía europea y con lo que han revisado en sus materias? ¿Cuál es el que más les agrada o cuál es la gastronomía que para ustedes les parece más importante en cuanto a atracción turística de las que platicamos aquí? Decía, hay muchas como pues hablar de Suecia no es muy común, hablar de Dinamarca tampoco es muy común, no es muy común. Normalmente hablamos pues, de España, hablamos de Francia, de Italia, a veces de Alemania. ¿Cuál sería como estas gastronomías o este tipo de cocina con el que ustedes se sienten pues, más atraídos o les parece más importante? Chicos, chicas. Pero la pizza italiana 100%. Si han consumido pizza italiana, en México les decía que se ha puesto muy de moda algunos, en Puebla específicamente, se han puesto de moda algunos espacios de cocina italiana tradicional. Les decía que hay uno muy famoso, es el primero que se posicionó y después de ahí empezaron a salir muchos más. El primero es este que se llama Vitorios, no sé si lo ubican ahí en el Zócalo. Ahí encuentras gastronomía italiana prácticamente muy similar al original. Nunca va a ser idéntica porque, bueno, no estás en el territorio, no cuentas con los insumos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es uno de los más recurrentes. Ahí se come pizza, que generalmente es la tradicional italiana, y hay otro que a mí me gusta muy reciente, es más económico inclusive que Vitorios, este que se llama Malfi, ahí justamente es la 3, ¿sí? La 3. Avanzando de la casa del que mató al animal, el Sol de Puebla, hacia abajo, van a encontrar este restaurante que se llama Malfis, y la mayoría de las pizzas tienen la base y el concepto italiano. Es una pasta muy delgadita, son pizzas no tan grandes, pero bastante sabrosas. Vale la pena también si ustedes quieren darse un paseo y poder consumir ese tipo de productos, porque sí rompe con la pizza que nos venden las grandes cadenas, que decíamos es la versión americana, más grande, a lo mejor más económica, pero que no tiene estas características. A mí, les decía que cuando yo estuve en Italia, pues algo de lo que me dejó mucho más contento fue dos cosas en la gastronomía. Uno, la pizza es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, muy rica, se vende en porción individual. Otra, la lasaña,
estás acostumbrado a comer la lasaña, pues variante en México, pero no se compara con la lasaña europea, ¿sí? Que generalmente es caldosa, aquí la sirven muy seca, entonces es algo bien interesante y bastante sabroso. Y una más, los helados. Los helados como postre son lo más rico que se pueden imaginar, conceptos de diferentes sabores, inclusive hasta el más sencillo que puede ser de chocolate, tiene una característica sumamente interesante y es un atractivo también de Italia, todos estos espacios donde normalmente se venden helados, porque están ahí las frutas con las que se elaboran, en algunos espacios puedes ver inclusive el proceso que le están dando y es algo sumamente importante, ¿sale? Por eso Italia, pues también de las gastronomías más reconocidas, como nos decía Marta. Bien, entonces, pasando de la gastronomía, pues ya vamos a entrar ahora sí a los destinos y yo quisiera comentarles que no nos va a dar tiempo de ver los 50 países, sería bien importante poder hacerlo, pero el tiempo no nos da. Entonces, vamos a concentrarnos en los más representativos. Y a la par de los más representativos, yo les iré compartiendo algunos videos que quedarán como tarea para que ustedes puedan verlos en casa con toda calma y vayamos generando algunos reportes. Esto con la intención, les comentaba, pues de que podamos avanzar a conocer al menos los países más representativos de turismo, que ustedes los dominen y que tengan la capacidad de poder plantear un tour o un ejercicio de un viaje para un grupo de personas, ¿sí? Entonces, así vamos a hacer el proceso. Claro, vamos a ir dando información. Una es lo que hoy nos corresponde y que se complementará con la sesión de mañana, que es los principales destinos y posteriormente los principales atractivos. Y a partir de ahí nos vamos a ir país con país a desglosar esta información. Obviamente tocaremos Francia, que es de los básicos, tocaremos Italia, que también es sumamente importante, y tocaremos España, que es de los más representativos, ¿sale? Serán con los que nos iremos a lo largo de este continente y complementaremos con videos. Muy bien. Continúo entonces, después de la gastronomía, pues habría que entender cuáles son los principales destinos de Europa. En Europa sucede que gracias al atractivo, las temporadas no se marca tanto esta variación como en otros países. Acuérdense que las temporadas altas, pues sí marcan una diferencia en varios destinos para turismo. En Europa es muy común que las temporadas no generen esta variación tan constante. Inclusive hablar de París, por ejemplo, no tiene temporadas altas y bajas. Siempre hay una demanda recurrente, siempre está lleno, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto hace entonces que Europa se consolide pues como el centro o el epicentro del desplazamiento de turistas a lo largo de todo el mundo y por eso pues bueno hay una serie de ciudades que son las más representativas y que son muy buscadas en tours internacionales, ¿sí? Son ciudades que bueno que nos muestran esta grandeza que tiene el continente y que normalmente valoramos desde la perspectiva histórica, artística y gastronómica. Entonces, a partir de eso, se consolida o se toman en cuenta 10 de las principales ciudades de Europa o 10 de los principales destinos. La mayoría de ellos pues son grandes ciudades, son referentes, algunos en moda, algunos en el arte, decíamos, algunos en la gastronomía y de esa manera lo vamos constituyendo. Entonces, aquí les voy a presentar las 10 principales ciudades o las 10 principales destinos del continente europeo. No van en orden, ¿sí? Tomo las 10, no quiere decir que Roma sea la más importante, sino nada más es presentado de manera aleatoria. La primera ciudad, o de las más representativas que vamos a encontrar en el continente, es Roma. Roma, antes de Cristo, ¿sí? Y bueno, todavía posterior de Cristo, fue un imperio sumamente poderoso que se extendió por toda la zona sur de Europa y que llegó inclusive a África y una parte de Asia. Fue un dominio tremendo de los romanos. Tenían esta posibilidad y estas características de poder haber extendido su imperio a lo largo de 3 continentes. Desafortunadamente, con todas estas cuestiones, estos cambios en la ideología, un poco también parte de la cuestión religiosa, el imperio romano desapareció. El imperio romano quedó reducido prácticamente a nada y el único sitio o el único espacio donde se conservan en mayor medida los vestigios de esta cultura y de este imperio es Roma.
en Roma vamos a encontrar, o fue la sede del imperio, ahí se generaban las principales decisiones y se concentraba el espacio donde pues despachaba políticamente el emperador romano, y pues esto ha hecho parte del atractivo para la ciudad. Ahí podemos hablar que en Roma, pues bueno, se concentra un espacio al que llamamos el Coliseo. El Coliseo es uno de los sitios más llamativos que ha evolucionado, que ha tenido muchos cambios. Seguramente ustedes lo encontraron. Actualmente es prácticamente una visita obligada cuando tú vas a Roma. Ya solamente quedan los vestigios. Hay un pequeño museo alrededor del Coliseo. Ya no tiene la utilidad ni la aplicación que se le dio originalmente. Roma fue fundada en el año 753 a.C., ¿sí? Y una condición que hace que la capital de Italia sea algo sumamente importante en nuestra visita, ¿sí? Una pequeña ciudad que se convirtió en el centro de un tremendo imperio que decíamos era el Imperio Romano, ¿sale? Entonces, por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Segunda ciudad importante, o segundo destino importante de Europa, Atenas. Si se dan cuenta, estoy tomando, o este reconocimiento que se hace tanto a Roma, Atenas, está basada en la gran historia que viene detrás de ellos, ¿no? ¿Qué pasa? Pues bueno, Roma, decíamos, es la base de mucha organización política como la conocemos ahora, ¿sí? Inclusive, pues también es la base del cristianismo, y Atenas, si nos vamos a revisar, pues es la base de la forma del conocimiento que tenemos ahora, a través de este gran raciocinio, este gran pensamiento, estos grandes pues, personajes del conocimiento, ¿sí? Atenas emergió en el siglo V a.C., ¿sí? Como una ciudad-estado llamada polis, ¿se acuerdan? Seguramente lo vieron en sus clases de filosofía, de historia y también inclusive de derecho, ¿sí? Ahí se habla de democracia y las ideas de varios pensadores, uno de ellos Platón y Aristóteles. Entonces Atenas se convierte en uno de los destinos recurrentes del continente europeo. Aquí hay un atractivo, ¿sale? Yo les estoy presentando las ciudades, pero ustedes en la tarea que les pedí es el atractivo, ¿sale? No la ciudad. Y me decían, o te decían, por ejemplo, investigar en el Coliseo Romano, tenían que decirme atractivo, ciudad y la fotografía, así como lo vi en sus presentaciones. Quiero decirles que me gustaron mucho las presentaciones, vi presentaciones muy bonitas, muy dedicadas, inclusive también la tarea correspondiente a los países que integran la zonificación de OMT me gustó bastante. Hay personas que se esfuerzan mucho, les agradezco ese esfuerzo. Algunos otros que nada más pegaron la hoja que encontraron de OMT, ok, a los que se esfuerzan les agradezco todo ese tiempo que le dedican, ese ánimo, porque al final de cuentas pues va a ayudar muchísimo a poder conocer o dominar de mejor forma toda esta cuestión de la geografía turística. Sí, mañana veremos esa parte, porque en la lista que nos presenta OMT habla de 54 países, no de 50, y algunos que no están considerados, y haremos este ejercicio para identificar cuáles son los que no contemplan o los que no se integran, ¿sí? Me voy a quedar hasta acá. Esta sería el tercer destino importante. Praga, ¿sí? Praga es uno de los territorios muy, muy interesantes, importantes, porque tiene una mezcla entre la gastronomía, ¿sí? Y además de la gastronomía, la arquitectura también. Principalmente Praga es conocida por la arquitectura barroca. No, no es cierto, me estoy equivocando. Por la arquitectura, ay Dios mío, gótica, ¿sale? La arquitectura gótica es uno de los principales atractivos y una de las principales características de la arquitectura. Entonces, la República Checa, como país y teniendo a Praga como capital, también se convierte en uno de los destinos obligados. La República Checa está muy cerca de la parte central, entonces es muy fácil poder hacer un recorrido turístico que la toque o que permita moverte, ¿sí? El idioma, el checo también, una variante de la lengua eslava, ¿sí? Pero, bueno, pues también te hace algo bien importante. ¿Por qué es relevante este destino? Porque la ciudad, bueno, es considerada patrimonio de la humanidad y data desde el siglo VIII, imagínense, ¿sí? Entonces, es interesante poder entender este concepto arquitectónico, esta forma de vida que ayuda a poner en valor, pues, todo el territorio europeo, ¿sí? Y hasta aquí nos vamos a quedar, chicos y chicas. Mañana continuaremos con la información correspondiente a estos sitios, a estos destinos, para que ustedes puedan, para que podamos seguir descubriendo todo lo que pasa con el continente.
¿sí? Mañana revisamos las restantes, revisamos también la tarea que yo les solicité e iremos construyendo ya pues toda nuestra base. La intención es que ustedes tengan un compendio de cuáles son los destinos, cuáles son las ciudades y al mismo tiempo los atractivos de Europa que ustedes pueden retomar para generar o para planear viajes internacionales sustentados en el conocimiento geográfico de estos territorios, ¿sí? Decía, Europa es una visita obligada para la mayoría de personas que les gusta viajar y ojalá que ustedes, siendo estudiantes de turismo, pues puedan darse la oportunidad en algún momento de conocer estos territorios. Vale muchísimo la pena, es bien importante acercarnos a estos destinos y decíamos, pues es conocer un poco hasta la historia que nos ha llevado hasta lo que somos como mexicanos, ¿sí? Muy bien, entonces nos encontramos mañana, chicos, chicas, para poder comenzar o para poder continuar con este trabajo que estamos haciendo. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? No, pues creo que eso es lo único que les iba a comentar. Bueno, entonces, nada más me faltan. Los que ya pasé lista ya pueden retirarse. Los que me faltan de pasar lista, no se vayan para que les tome el retardo, si son tan amables. Entonces aquí, déjenme revisar quién me faltó. A ver, a ver, a ver. Llegó Kevin. Llegó Sandra. Sí, profe, aquí estoy. Gracias. Llegó Anaís. No. Diana Guevara llegó. Dulce María llegó. Sí, profe, presente. Gracias. Alma Fernanda llegó. Sí, profe, presente. Muy bien. Miriam, no, ¿verdad? Dianetsi también llegó. No llegó Dianetsi. Mónica Diana llegó. Tampoco. Dulce Denise llegó. Sí, profe, presente. Gracias. Axel. No. Presente, Ah, sí. aquí. Perfecto, Axel. Bueno, entonces ya está. Sí, Toma la presente. lista para los que llegaron después. Muy bien, chicos. Pues nos encontramos mañana. Que tengan buena tarde. Hasta luego.